Muy buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo entre nosotros, ilumínanos con tu sabiduría para poder darte gloria y así conocer más sobre tu palabra, sobre tu mensaje y sobre los ministerios que quieres que hagamos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me oyen bien? Bueno. Últimamente me han pedido una serie de temas un poco complicados. Entonces yo quería preparar el tema de hoy. Es libre albedrío versus predestinación. Pero para entender qué es libre albedrío, qué es la libertad del hombre, vamos a ir al artículo 33 del Catecismo de la Iglesia Católica y veamos el concepto que la Iglesia nos da. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas recibe signos de su alma espiritual, la semilla de la eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Una definición muy bonita de la Iglesia. Y otra definición sobre esa libertad la tenemos en el artículo 1730 y dice así: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Eso está en el libro de Sirácida 15:14. De modo que busque a su Creador 5 acciones y adhiriéndose a Él llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. ¿Por qué quería empezar la charla de hoy con estas dos definiciones del catecismo? Porque se ha presentado siempre ese dualismo o dicotomía entre libre albedrío o predestinación. Esa pregunta, si Dios lo sabe todo, si Dios ya sabe lo que vamos a hacer, entonces ¿dónde está la libertad? Y eso lo vamos a ver hoy analizando el caso de Judas, pero también podemos analizar muchos otros casos, el caso de José, de la tribu de Israel, el caso del rey David, el caso del rey Salomón. En el Antiguo Testamento está lleno de esos ejemplos, pero hoy nos centramos en Judas. Para entender esto, vamos a hacernos esta pregunta: ¿somos libres o ya estamos predestinados a la salvación o a la condenación? Mire, póngale mucha atención porque si se distrae pensando en cucarachas, se va a perder. Y aquí es cuando viene la libre elección. Hay unos que ya están perdidos, ya entraron a esta charla perdidos, porque están pensando en las cucarachas. Pero miren esto. Hay dos pequeños, como partes del Evangelio que utilizan nuestros hermanos separados, que malinterpretan la divina voluntad, la voluntad humana y la predestinación. Lo vamos a encontrar nosotros en Efesios 1:4 y dice:
Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Bueno, ahora hasta aquí conceptos de la Biblia y del catecismo. Pero volvemos a la pregunta: ¿dónde empieza y dónde termina la soberanía divina? ¿Dónde empieza y dónde termina la soberanía humana? Nosotros ante esta pregunta buscamos respuestas o queremos una afirmación y confirmación de lo que ya estamos seguros que queremos creer. ¿Por qué? Me baso en un libro muy de apologética de C.S. Lewis. No sé si lo han leído alguna vez, el famoso autor de las cartas del demonio a su sobrino. Pero él era anglicano, protestante, y cuando descubre la verdad se vuelve católico y se vuelve uno de los mejores apologetas de la Iglesia Católica. Dice: vamos a partir sobre Judas o las implicaciones de su historia. Judas fue profetizado con detalles precisos. Si uno se pone a leer el Antiguo Testamento, lo único que no dice es su nombre es Judas. Pero mire cómo en el Antiguo Testamento vamos a encontrar en los Salmos: levanta el calcañal para morder a tu ungido. Su mejor amigo morderá al ungido. Su mejor amigo. ¡Qué bonito eso! En Zacarías 11:12 dice exactamente: precisa las 30 piezas de plata por las que el Salvador será vendido, y el destino final de esas 30 piezas de plata. Ustedes saben que cuando Judas se arrepiente y va a los sumos sacerdotes y le tira las 30 monedas de plata que le han pagado por la traición, es el fariseísmo llevado a un extremo. Ellos no dejan tiradas las 30 monedas de plata, las recogen, pero no las pueden poner en el óvulo del templo porque el mismo sacerdote dice: esas monedas están manchadas en sangre. Entonces dedican esas monedas para comprar el campo del alfarero. ¿Qué es eso? Era un campo en las afueras de Jerusalén que lo iban a asignar como cementerio de todos los extranjeros que no eran judíos, porque ellos tenían en el valle de Josafat, aquí arriba está el monte del templo, aquí hay una pared que se llama, una pared de un valle, se llama el valle de Josafat, y enfrente está el monte de los olivos. En este valle de Josafat es donde se enterraba y se entierra, y eso, una tumba allá vale miles de dólares, y es un huequito ahí chiquito, y ustedes cuando van a Israel van a ver en el valle de Josafat que es una tumba. Pero al otro lado es lo que se llamaba el campo del alfarero, y entonces los sumos sacerdotes asignan esas 30 monedas de plata para que allá van a enterrar a los que no son judíos. Y eso ya está escrito en el libro de Zacarías 500 años antes. Y todas las profecías hablan de eso, pero luego vamos a entender. La pregunta aquí, o sea que Judas estaba predestinado para ser el traidor. Están diciendo cómo lo entregará, quién lo entregará, dónde lo entregará, contra quién lo entregará, 500 años antes. ¡Qué fuerte! Y estamos hablando de las profecías que conciernen a Judas, no al Señor. Mira la importancia de esto. En Zacarías 11 nos habla también de Jesús conocía el destino de Judas desde el principio.
Acuérdense de este concepto, porque lo vamos a utilizar ahorita cuando avancemos. Jesús conocía el sentido el destino de Judas desde el principio. En Juan 6:64, ¿hay alguno de vosotros que no creen?, le dice el Señor, porque el Señor no sospechaba de Judas. Él sabía que era el traidor. Ahorita vamos a entender esto. Él no sospechaba de Judas. Él sabía que era el traidor. Pero si el Señor sabía que era el traidor, entonces ¿por qué dejó? La pregunta es, ¿por qué lo seleccionó entre los 12 apóstoles? ¿Cierto que no tiene sentido? Si yo sé que alguno de mis amigos me va a traicionar, ¿usted qué hace? Pone una barrera. No quiero hablar con él porque me va a traicionar. Ya me han dicho que me va a traicionar. Pero Judas lo presentan aquí como alguien elegido para cumplir su papel. Ahorita vamos a ver que el Señor no lo eligió. Es bien bonito. En Hechos 1:16 vemos, el destino de Judas estaba señalado divinamente. Judas, pues, fue conocido, destinado, elegido y señalado para la traición. Entonces, Judas no tuvo libertad real. ¿Cómo así? Él es elegido, él es señalado, él es nombrado y él es el que traicionará a nuestro Señor. Judas no tenía libertad ahí, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que no, que es todo lo contrario de lo contrario. Y si no tuvo libertad real, entonces los argumentos deterministas aquí que llaman nuestros hermanos calvinistas cobran una fuerza brutal. Una fuerza brutal. Porque el concepto les va a volar la cabeza ahorita, porque es que es una belleza. Si lo entienden, van a decir, oh. Y si no lo entienden, van a decir, oh. Pero es que lo van a entender. Me dejo de llamar Antonio si no lo entienden. Si la elección es así, entonces Dios operaría mediante determinismo absoluto. O sea, que Dios nos habría hecho como robots con un programa determinado y una función determinada, ¿cierto? Porque eso es, muchas veces decimos divina voluntad y la confundimos con determinismo. Eso es un error. Aquí nos va a aclarar algo. Y piénsalo desde tu punto de vista. ¿Tú podrías ser uno de los que Dios ya ha predestinado a la condenación? ¡Wow! Espérate. Entonces, ¿para qué me hizo? ¿No es la pregunta del millón? Si Él sabe que yo me voy a condenar, ¿para qué me creó? Sería un Dios loco, ¿no? Un poquito, sí, loco, pero de amor. Pero, ¿cómo sabes que no eres uno de esos que fueron hechos para condenación según ese determinismo? Pero aquí Lewis va a retomar una teoría tanto de San Agustín como de Santo Tomás de Aquino, muy interesante, con la pregunta de ¿cómo sabes que tu fe es auténtica y no simplemente el resultado de la programación divina? ¿Cuál es una fe? ¿Qué podríamos llamar una fe auténtica? Una fe en la que yo tengo la posibilidad de elegir tener fe. Yo, ¿cómo elijo? Orando, creyendo, aceptando. ¿Cómo creo que es el predeterminismo? Es como
Bueno, si ya estoy yo para esto, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es contrario al pensamiento cristiano. Si el destino está escrito, entonces no importa lo que hagas. Porque si ya está escrito que te vas a condenar, entonces ¿para qué hago ningún esfuerzo? Viva la vida, la rumba y todo. Y si ya sabes que te vas a salvar, viva la rumba, porque me va a salvar. Que ese es el error de nuestros hermanos separados. Creer que todos vamos para el cielo con tal de que no matemos a nadie. Y ya está. Qué error tan garrafal. Pero no vamos a juzgar aquí a nadie. En esa diatriba, Lewis nos enseña algo. Primero, que Judas experimentó luchas internas genuinas. Aquí empieza a tomar todo esto un ambiente diferente. O sea, cuando yo lea esto, quiten el nombre de Judas y pongan el nombre de ustedes. ¿Cómo vivió esa pelea interior? Cuando yo conozco mi pecado y sé que es pecado y sé que me condena el pecado, pero cometo el pecado. ¿Qué viene después? Me arrepiento, la culpa, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fui tan bruto? Eso no lo debía haber hecho. La culpa. Y nos quedamos en la culpa. Pero el remordimiento es incompatible con el determinismo absoluto. ¿Por qué? Porque ¿no les parece ilógico que si el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, entonces ¿para qué le pide conversión? ¿Para qué le pide arrepentimiento? ¿Por qué el Señor nos pide arrepentimiento si en la predeterminación sabe que nos vamos a condenar? Pero peor aún, si sabe que en esa condenación ya está escrito todo. Díganme que están entendiendo hasta aquí, así sea mentira. Pero aquí hay algo bien interesante. Los robots no sienten culpa por realizar su programación. En ese caso, seríamos robots. Al robot se le dice, en esto de la inteligencia artificial que está tan de moda, hágame un texto para presentación de un producto. Y él lo hace, está programado para eso. Pero diséñeme un revólver y él te lo diseña. Él va a tener culpa o arrepentimiento de crear un arma que va a matar a alguien. No, él fue programado para eso. Aquí es donde ya nos damos cuenta que no hay predeterminación. ¿Cómo? Solo con el hecho del arrepentimiento, solo con el hecho de la culpa. Porque si fuéramos predeterminados, ni el Señor nos tendría que pedir conversión, ni el Señor nos tendría que pedir arrepentimiento. ¡Wow! Un aspecto importante en esta diatriba es que Jesús trató a Judas como moralmente responsable de sus actos. O sea, y lo llamó en muchas ocasiones. En Juan 13:27, lo que tengas de que hacer, hazlo rápido. Fueron las palabras con las que lo despidió en la última cena. Alguien, para elegir el curso de la acción, aquí hay una pequeña confusión. Hay una diferencia entre conocer una decisión y forzar esa decisión. Me van a matar y yo tengo un revólver ahí. El que me va a matar no ve que el revólver está a la mano. Yo puedo ver esa decisión como: yo fui a la casa del ladrón a matarlo, o yo me veo forzado porque están mis hijos aquí a coger el revólver y pum, pum, pum.
Hay una diferencia entre la decisión como tal y como tal forzar a alguien a una decisión. Esto lo vamos a ver, Fran. Las profecías fueron siempre, todas las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron siempre condicionales, no determinantes. Alguien libremente elegiría traicionar al Señor. ¿Tenía que ser Judas? No. Y eso lo vemos en un texto que a mí me produce como un dolor cuando lo leí en Luisa Picarreta y en Santa Gertrudis de Helfta. Es en el lavatorio de pies, cuando el Señor se acerca a Judas y le ruega: Judas, no lo hagas, deja que otro lo haga. Judas, durante los 3 años que vivió con el Señor, tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de cambiar, tuvo tiempo de evolucionar en su vida espiritual, pero no quiso. La avaricia estuvo siempre por encima de su misión de amor, siempre. Tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse, sobre todo en la última, cuando el Señor anuncia que uno de vosotros me traicionará, y Él es el primero que dice: ¿seré yo, maestro? Ahí me imagino el Señor diciéndole: no. ¿Seré yo, maestro? En el arrepentimiento del Señor tenemos que ver algo bien lindo. La puerta del arrepentimiento, el Señor siempre la deja abierta, siempre, nunca la cierra. Ustedes saben cuál es el único momento donde el Señor cierra la puerta del arrepentimiento: la muerte. Ya ahí lo hecho está. El problema no es el determinismo, sino que hemos estado haciendo siempre una pregunta equivocada. ¿Fue Judas predeterminado a ser el traidor? Esa pregunta no es la correcta. La correcta es: ¿cómo puede Dios conocer una decisión libre sin causarla? ¿Cómo puede conocer Dios una decisión libre sin causar esa decisión? El predeterminismo causa la decisión del hombre, pero es que el Señor no nos hizo así. Definíamos al comienzo, la libertad del hombre lo hace libre de pensamiento y acción. ¿Por qué? Porque la certeza del conocimiento y la causación de la acción son dos conceptos diferentes, pero que se ayudan. El conocimiento, el ejemplo más plausible de lo que les voy a contar, lo van a entender. Ustedes van a ver una película, y en la película ustedes ven cómo va desarrollando la trama cada uno de los personajes. Y al final se dan cuenta que el que mató al dueño de la casa es el mayordomo, pero la esposa estaba enamorada del mayordomo. Pero hay personajes, pero tú le dices a un amigo: vamos a ver esta película que es buena, y la vuelves a ver por segunda vez. Pero al verla por segunda vez, tú ya sabes las características de los personajes, ya sabes lo que están pensando, deseando y cómo van a actuar. Pero el hecho de que ya sabes cómo van a actuar, ¿va a cambiar el final? Es el mismo final. Son unas causas de la personalidad de cada personaje lo que lleva a una conclusión final. Entonces, Dios no ve
la diferencia es que Dios no ve nuestra película una segunda vez. ¿Por qué? Y aquí es donde todo se empieza a aclarar. Dios existe fuera del tiempo. El momento de revelación llega cuando entendemos la naturaleza de la eternidad divina y cómo opera el conocimiento desde fuera del tiempo. ¿Cierto que lo vamos entendiendo? El Señor vive en un eterno presente. Para Él no hay pasado, para Él no hay futuro, hay un eterno presente, porque Él está en una dimensión sin tiempo. El tiempo para nosotros lo define también el espacio. Entonces, el momento de revelación llega cuando entendemos esa naturaleza, porque Dios no preconoce, Dios simplemente conoce. Dios simplemente sabe. Y aquí se empieza a aclarar la personalidad de Judas. Dios nos dice que en Él no hay un antes y un después. Es como, por ejemplo, cuando estamos en la cima de una montaña y vemos a lo lejos una carretera llena de curvas, y vemos 3 carros a lo lejos, y el primero se accidenta y se voltea. Nosotros estamos tan lejos que no le podemos decir al segundo, ojo con esa curva, pero va muy rápido, está conduciendo rápido. No necesita ser profeta para saber que ese tipo le va a dar por detrás al otro, pero tampoco necesita ser profeta para saber que el tercero hará lo mismo. El cuarto ya alcanzará a ver que en la curva hay fuego, ya se previene. ¿Sí ve lo que es la diferencia entre preconocer y conocer? En prever y en ver. Eso es Dios. Dios es sabiduría en el instante. Para Dios ninguna determinación de la que tomemos lo va a sorprender, porque Él ya está dentro de nosotros. Él, como Él dice, habita en nuestro corazón. Dios es el único que sabe lo que piensas. El demonio no puede. El demonio sabe cómo vas a actuar partiendo de esta misma base, sabiendo qué es lo que dices y hablas con tu boca, cuáles son tus actos. Entonces, si él ve que tú eres obsesionado por los mangos, la tentación va a venir en un árbol de mango. Ahí va a estar la mechuda esperándolo. Entonces, el momento de revelación es importante, porque a nosotros nos llega este entendimiento de una manera muy linda. ¿Cómo? Pegándonos a la rueda de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Orando al Señor, pidiendo su sabiduría para entender que pase lo que pase, yo te elijo a ti, Señor. Y aquí vamos a aclarar otros conceptos. En Él, la temporalidad no existe. En Dios existe la totalidad. Nosotros tenemos, antes de venir aquí a esta charla, esta mañana nos levantamos, nos duchamos, nos vestimos, hicimos nuestras vueltas, el carro, terminamos de trabajar o de hacer lo que estábamos haciendo, vinimos aquí. Eso es una temporalidad. Ahora estamos en el presente de ustedes. Ustedes están aquí ahora, pero con toda su temporalidad. En Dios eso no existe. Para Dios da lo mismo. Esta mañana tú duchándote, tú desayunando, tú aquí,
tú saliendo esta tarde de aquí, tú llegando a tu casa, es lo mismo que va a ocurrir dentro de 20, 30, Él ya lo sabe, pero nunca interviene en tu decisión humana, te deja libre. Todas son decisiones libres desde la eternidad. Miren esto, las profecías del Antiguo Testamento no predeterminaban, sino que analizando cómo era ese personaje en esa película, se podía prever cuáles eran las características. Miren esto, aún las decisiones de nuestros errores son usadas por el Señor para su plan perfecto. Judas reunía todas las características como ser, la ambición, la envidia, la avaricia, corazón duro, y el Señor vio que tenía todos los ingredientes para la decisión de traicionar al Señor. Pero el plan de Dios era entregar a su Hijo por nosotros. Judas traicionó al Señor. ¿El Señor lo llevó a eso? No. El corazón de Judas era libre. Llamó a Judas muchas veces. Es que uno vivir con Jesús y traicionarlo después de 3 años de ver milagros, de ver curaciones, de ver cómo resucitaba a la gente, de verlo caminar sobre el agua, y aún así lo traicionó. Uno diría hoy, desde la perspectiva de 2000 años después, qué bruto era Judas. Pero la posibilidad de la evangelización que tenemos nosotros aquí en el siglo XXI es más grande que la que tenía Judas. Porque el Señor nos enseña, bienaventurados los que sin ver creyeron. Judas no se podía equivocar y se equivocó. El Señor en la fe nos da la posibilidad de equivocarnos, de pecar, de cometer errores. Porque Él también nos puso cómo volver al camino de la libre elección. Cómo hacer que esa elección ya no sea un error, sino que yo pueda volver cuando me equivoco al Señor, y se llama la confesión. El libre albedrío se vuelve así una herramienta que el Señor usa basado en nuestras decisiones para su plan divino, porque el plan de Dios sí o sí se cumple. Es como definir ahora, pues, que la elección de Judas fue libre. La soberanía divina ve todo desde las decisiones libres. Por eso al hombre le pide responsabilidad en cada decisión que tomamos. Por eso el Evangelio nos enseña, tendrás que dar cuenta de cada palabra que digas, de cada acción que tomes, y ojo, de cada pensamiento. ¡Wow! El que deseó la mujer del prójimo en su corazón ya ha cometido adulterio. Es fuerte. La responsabilidad humana lleva consigo, de hecho, el libre albedrío. Judas fue un hombre real que tomó decisiones reales en un mundo real. Tú eres un ser real que está tomando decisiones reales en tu vida real. No estamos aquí para jugar. Esto no es un juego, es una guerra, es una lucha. Judas tomó la decisión de poner la avaricia sobre el amor. En el Salmo 41 leemos, no estaba inspirando el futuro, estaba tomando una determinación. Las profecías son así
confirmaciones, no acusaciones. Dios no las fuerza, Dios sabe exactamente las decisiones que tomarás, pero no las causa. Es como ver un miquito, y al miquito el instinto lo lleva a comer bananos, y luego te vas a ver un tigre. El tigre nunca se va a trepar a pelar un banano. Él va a querer comerse una gacela o una cebra. Entonces, con esa base es que el Señor nos permite que pasen cosas para que tomemos decisiones reales para seguirlo a Él. Todo esto es una prueba, todo es una prueba. Cada movimiento, cada persona que conocemos, cada palabra que decimos es una prueba. Esto no es un juego, es una prueba para el momento final de nuestras vidas. Tu decisión, así pues, es real. Dios no controla tus decisiones, Él las incorpora en su plan divino. Basado en tus decisiones, incorpora esas decisiones en su plan divino. Judas eligió traicionar, y es así como el Señor lo incorporó al plan divino de la salvación. Debía ser traicionado por un hombre, debía ser entregado por su amigo, y lo incorpora al plan de la salvación. El otro, que cómo utiliza el Señor los errores de los otros o de los humanos. Pedro y la negación. Pero ¿por qué Pedro, si amaba tanto al Señor, si era un fanático que decía que se hacía matar por el Señor, lo traicionó cuando vino la prueba? El Señor quería que Pedro descubriera en él la fragilidad humana, que muchas veces decimos amo, 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 pero traiciono. Y el Señor utilizó eso para que en el corazón de Pedro existiera la misericordia del perdón para todo el rebaño que le tocaba dirigir. Eso es la misericordia de Dios, utilizando tu error. En la perspectiva eterna de Dios, Él ve todo, y todos están incorporados en su plan soberano. Pero tu libertad es real la responsabilidad de tus decisiones. Vivir en un mundo de fe es saber que Dios te observa con amor eterno. No crean que hay un segundo de la vida de nosotros que no está siendo mirada por el ojo divino, porque Él está en nosotros. El mundo de las dudas determinista y el mundo de la fe razonada, así queda totalmente diluida. Y es cuando vienen los consejos. Vive con libertad auténtica, pero sobre la soberanía de la divina voluntad. Lo divino no elimina tu libertad. Toma decisiones en tu vida como si todo dependiera de ti, pero confiando que Dios utilizará cualquier decisión que tomes para su plan divino. Una de las metas de esta charla es cómo puedo ayudar a mis hermanos atrapados en tantas diferentes sectas. Y es cuando el Señor nos dice: el conocimiento perfecto y la libertad auténtica pueden coexistir para que la fe cristiana tenga sentido. ¿Quién es el conocimiento perfecto? Dios. ¿Quién es la fe auténtica? Yo, tú, nosotros.
Pero cuando yo entiendo que es a través de rogar en la oración el conocimiento divino, como yo puedo tomar decisiones de acuerdo al conocimiento divino y no de acuerdo a mi voluntad humana, es cuando el Señor nos va regalando el 100%, porque hemos tomado la determinación correcta. Y no me refiero a si compro el carro blanco o rojo, me refiero a decisiones entre el bien y el mal, que son dos cosas diferentes. El Señor nos dice que tenemos que responder en la dicotomía de lo que estamos viviendo, a esa guerra espiritual a la que estamos sometidos a toda hora, con gracia y libertad. Él nos habla siempre de, el otro día el arzobispo me decía, oh sí, es que convierte más una gota de miel que 30 látigos. Y yo le dije, arzobispo, tiene razón, voy a dejar de utilizar tanto la miel. Pero el Señor nos va enderezando. Yo le dije al arzobispo, yo creo lo mismo, pero es que yo creo que el Señor a veces nos manda a untar el látigo con miel. Y eso es lo que yo hago. Duele, pero sabe rico. Bueno, Dios conoce qué elegirás, pero Dios utiliza desde la eternidad lo que decides en tu tiempo. Porque Él no tiene tiempo. Ahora, ¿cómo Dios puede conocer tu próxima decisión sin causarla? ¿Y cómo te sirve? A través de la oración. Solo la oración. Únicamente la oración. Porque la oración es esa relación personal con el amor. Seremos juzgados en el amor. Y cada acto, y cada pensamiento, y cada palabra, siempre el Señor nos juzgará desde la pureza de la acción, pero con amor. Ahora, ¿cómo Dios puede conocer esa próxima determinación? Dios la sabe en el tiempo, pero en lo temporal te deja que tú elijas. Lo que tú elijas, Él no la va a violentar. Tu libertad es tan real como la de Judas. El conocimiento de Dios no es predeterminación. La decisión que tú tomes en tu vida es única y absolutamente tuya en la decisión entre el bien y el mal. El conocimiento perfecto y la libertad humana se vuelve así complementario. No es una oposición como planteábamos al comienzo. El futuro es algo que se alcanza. Mira esta definición de Lewis que me encantó. El futuro es algo que se alcanza a 60 minutos por hora. Hagas lo que hagas. Grábenselo. El futuro es algo que se alcanza a 60 minutos por hora. No se va a adelantar, no se va a atrasar. Porque Dios sabe qué hay en cada minuto. Y como Él tiene el conocimiento pleno, nos invita a nosotros en la oración a tomar decisiones en su divina voluntad para que Él utilice esos dones que nos ha regalado y podernos dar el 100%. Todo esto es una batalla. Esta mañana daba una charlita de Santa Faustina Kowalska, las 7 claves o 7 pistas para saber cuándo tu muerte está cerca. Qué fuerte, ¿no? Eso no lo quiere escuchar nadie. Pero Santa Faustina, el Señor le reveló que nos regala gracias. Y pone un caso bien interesante.
pone un caso de una mujer que llevaba 20 años peleada con su hermana por la herencia de su padre, y su hermana se quedó con la mayoría, no le dejó casi nada a ella y no se volvieron a hablar. Un día ella sintió una necesidad imperiosa de ir a saludar a su hermana, y se fue, cogió el tren 6 horas y se fue a ver a su hermana. Su hermana la recibió, estuvieron todo el día llorando, abrazándose, arrepintiéndose, perdonándose. Ella vuelve a su pueblo, esa noche le da un infarto y se queda muertica en la cama. Otro caso, una mujer que era obsesionada por su colección de santos, de estatuas de santos. Toda su vida la dedicó a reunir esa colección de santos. Y de pronto un día le dice a su hija: tengo 3 meses para regalar mis santos. ¿Por qué dices eso, mamá? 3 meses. Y esa gran colección a la que dedicó toda su vida, la empezó a regalar a quien ella quería. Ella entregó el último santo y esa noche murió. El desprendimiento. Entender que el Señor en su divina voluntad nos va regalando claves para vivir es lo mismo que entender que el Señor nos va regalando claves para morir. Claves para estar listos al llamado. Claves para que cuando el Señor nos llame estemos en gracia. Son muchos los casos que yo recibo a través de Catholic Hospice. Cuando alguien le dice que tiene cáncer, lo primero que hace es: llamen al cura, me quiero confesar. Pero qué lindo sería que sin que nadie te dijera tienes cáncer, buscaras al Señor por amor y no por miedo. Buscaras al Señor por la necesidad que tienes de un Dios que te ama y no por la necesidad que tienes del milagrito de la sanación. El libre albedrío es real. El Señor nos invita en la oración, a través de la oración, a una relación íntima con Él, para que Él nos enseñe cómo utilizar en el libre albedrío las decisiones para mayor gloria de Dios. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. Viendo esto, el fariseo le manifestó su asombro, porque no lo había visto lavarse las manos antes de la comida. Pero el Señor le dijo: esos son ustedes, fariseos. Purifican el exterior de copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos, el que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Pero según ustedes, basta dar limosna sin reformar lo interior y todo está limpio. Palabra de Dios. Te alabamos. Hoy la Iglesia celebra la memoria del San Calixto, es 16º Papa, por allá en el año 217, pero es el segundo Papa que fue martirizado. El primero fue Pedro, pero San Calixto no era cura. ¿Ustedes se imaginan un Papa que no es cura? Él era diácono y él se le encargó el cuidado
del cementerio. Si ustedes van a Roma, hay una cosa que es muy famosa, que se llaman las catacumbas de San Calixto. ¿Han ido? Tarea para la próxima semana. Por eso él es el patrón de los difuntos. Él quiso ser lo que hizo en su momento Tobías padre, 1000 y pico de años antes. Y Tobías, cuando veía que moría alguien, él cogía y lo hacía una tumba, lo enterraba y oraba por ese alguien. San Calixto era lo mismo, él se encargaba, pero como en aquella época ser cristiano era peligrosísimo, entonces él cogía y en las catacumbas eran donde enterraban los muertitos, pero también era donde vivían escondidos los cristianos. Ellos ahí dormían, comían, salían a trabajar, celebraban la Eucaristía ahí, y por eso las catacumbas siempre están selladas como con ladrillos y tapadas del todo, porque imagínate, eso eran túneles llenos de cadáveres. Entonces ellos se encontraban como decir, vaya, tráigame a su mamá. ¿Y dónde está mi mamá? Cerca a la tumba de Emilio. Entonces, pero ellos sabían, eso puede jugar como broma, pero es que vivían ahí. Vivían ahí. Y él fue martirizado en un barrio que ahora es el barrio de la Rumba, en Roma, el Trastevere. Por eso la iglesia de Santa María del Trastevere es dedicada a él. Está en la advocación de María, pero él es uno de los patronos de esa iglesia, uno de las que se conservan las reliquias allí. Pero hoy vamos a hablar de este evangelio que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Espérate. Ya. Lucas y los fariseos. Ustedes se imaginan. Imagínense por un segundo. Es como si Netanyahu invita a cenar al ayatollah Jamenei, o al revés. No cabe, ¿cierto? Están en guerra, se odian, ¿eh? Pero los fariseos sabían que en Jesús había algo ahí, porque tanta sabiduría unida. Mire, es que en Israel, para este tiempo, Jesús era muy famoso, pero mucho. Y era famoso porque la gente lo había visto sanar enfermos, resucitar muertos, caminar sobre el agua, multiplicar los panes y sobre todo, lo más lindo de todo, convertir el agua en vino. Entonces, lo habían visto una y otra vez. Entonces ese fariseo, este era el grupo de los fariseos que les parecía raro que él hablaba con autoridad. Con autoridad. Entonces lo invita para ver por dónde lo puede coger para hacerlo caer. No lo invita porque le cae bien, lo invita para ver dónde tiene el fallo. Para adivinar por dónde le entra el agua al coco. Entonces, lo primero que hace es, el fariseo no deja de ser fariseo y el Señor no deja de ser el Señor. ¿Tú te imaginas Dios viendo el corazón del fariseo, sabiendo que solo lo está escrutando? Y como hablábamos en la charla anterior, sabía la decisión de ese fariseo, que lo que quería buscar es dónde iba a fallar él para acusarlo en el Sanedrín. ¿Dónde? Entonces, aquí vemos varias cosas. Jesús acepta la invitación de comer en casa del fariseo, pero no cambia su manera de actuar. Son dos seres totalmente diferentes, pero tenían algo en común. Vivían una seriedad de fe. El fariseo vivía en la forma únicamente y el Señor quería que viviera en el fondo.
en la profundidad. La forma de vivir en aquella época de los fariseos era bien interesante. Cada día dedicaban 8 horas al estudio de la palabra y a la meditación de la ley de Dios. 8 horas al trabajo para poder mantener a su familia y 8 horas al descanso. Jesús y los fariseos se entendían y se criticaban mutuamente, pero Jesús nunca perdió la posibilidad del diálogo. La crítica que hacía el Señor cuando les decía, hay varias traducciones, algunos los llaman, que el Señor les dijo insensatos. Esa es una palabra suavecita, como para no decir tarados o estúpidos o brutos, pero en realidad lo que la traducción de la palabra del griego al español es estúpidos. Y los llama así porque solo se fijaban en la forma, se llenaron de leyes, se llenaron de ritos, pero ellos creían que por coger y tirar algo de limosna a un pobre, listo, ya habían hecho la labor de su vida y eran perfectos. Pero cuando Él le decía que teníamos que amar al prójimo, para ellos el prójimo era solamente su círculo familiar. Una persona que viniera de Samaria, de Transjordania, de Siria, de Persia, no era su prójimo, para nada, ni se acercaba a ser prójimo. Y por eso a ellos no les cabía en la cabeza cuando Jesús criticaba a los que observaban la letra de la ley, pero no veían el espíritu de la ley. Para ser fiel a Dios, pide de nosotros que no basta observar la forma de la ley. Esto sería lo mismo que limpiar el vaso y el plato por fuera, pero por dentro está sucio y siempre vamos a comer en el mismo plato. Porque Él decía, la plenitud de la ley, y lo leemos en Mateo 5, la plenitud de la ley se realiza en la práctica del amor. San Rafael Arnaiz Barón, que era un monje trapense español, decía algo bien lindo. Si el mundo que busca a Dios supiera, si supieran esos sabios que buscan a Dios en la ciencia y en las eternas discusiones, si supieran los hombres dónde se encuentra Dios, cuántas guerras se impedirían, cuánta paz habría en el mundo y cuántas almas se salvarían. Insensatos y necios que buscan a Dios donde no está. Y hoy por hoy con la nueva era lo estamos buscando en una piedra, viendo la luna por la noche, fumando marihuana, pero no, ahí no está Dios. Dios está en el corazón del hombre. Cuando este corazón se da cuenta de que Dios llama a su puerta y barriendo y limpiando todos los aposentos, se dispone a recibir al único que llena de veras. No busquemos más a Dios. A mí me encantan las peregrinaciones porque todo lo que conlleva. Pero tratar de decir, no, es que yo en Lourdes o en Fátima me encontré con el Señor y solo allá lo puedo sentir. Lo puedes sentir al lado de tu cama, si tú estás en oración. Lo que pasa es que es más cool ir a Lourdes y escuchar a la Virgen hablar en francés. ¿Sí o no? Y entonces ir con los amigos y todo eso. Pero hay sitios que nos dan una bendición especial. Pero ¿cuándo recibimos esa bendición? Cuando nuestro corazón está listo. Yo he tenido mucha gente que ha ido a las peregrinaciones y regresa criticando, pero no aprendió nada. Regresa juzgando, pero no, es que se cura, es que llovió todo el tiempo, es que no nos dejaron entrar, es que no nos dejaron. El Señor está dentro de nosotros, busquémoslo ahí. No creamos que por ir a una iglesia majestuosa, no, que la iglesia majestuosa nos invita, porque la belleza es de Dios, la armonía es de Dios. Nos invita y sirve y nos conduce, pero no creamos que únicamente a través de eso vamos a encontrar al Señor. Y por eso Él nos dice aquí,
Qué lindo es vivir solo con Dios dentro del corazón. Qué suavidad tan grande es verse lleno de Dios. Qué fácil debe ser morir así. Qué poco cuesta, mejor dicho, nada cuesta hacer lo que Él quiere, pues se ama su voluntad y aún el dolor y el sufrimiento en Dios es paz, pues se sufre por amor. Solo Dios llena el alma y la llena toda. Que vengan los sabios preguntando ¿dónde está Dios? Dios está donde el sabio con la ciencia y su soberbia no puede llegar. Dios está en el corazón desprendido, en el silencio de la oración, en el sacrificio voluntario al dolor, en el vacío del mundo y sus criaturas. Dios está en la cruz, y mientras no amemos la cruz, no lo veremos, no lo sentiremos. Amén.